Cuando necesitamos echar un poco de claridad a las cosas que nos pasan, recurrimos a una serie de buenos amigos, ¿no? Y entre ellos está el doctor Tomás Pérez Bodria, que ha sido concejal en su ciudad Pilar, ha estado al frente del Colegio de Abogados local y es un fino analista de estas cosas que nos suceden, que a veces nos desorientan, nos confunden, con un aporte interesante de ciertos medios de comunicación social, lo decíamos al principio, ciertos medios, casi todos los medios, cada uno a su manera, con formas y elencos estables, nos desorientan, nos confunden, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue una semana cargada de episodios duros por cierto, ¿no? Que nos hacen ver que esta es una democracia ya pasada por varias licuadoras. Cuesta creer que vivamos en democracia, por tantas cosas que nos suceden, por tantas mentiras. Por eso recurrimos a Tomás Pérez Bodria. Luego estaremos hablando con Fernando Cantero también, a propósito de la soberanía. Tomás, Leonardo Busquet te saluda. Muy buenas tardes y gracias por tu tiempo. Hola Leonardo, por favor, es un gusto estar en tu programa. Bueno, yo te puedo robar 2 minutitos que quiero que compartas conmigo y con la audiencia, desde luego, un testimonio que creo que nos va a abrir la puerta de la primera inquietud que yo te quiero trasladar. Te pido que escuches con nosotros, por favor. ¿Cómo no? El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario, pero generalmente defiende un interés, no un ideal, porque el que defiende el ideal no puede tener controversia con otro que defiende el mismo ideal. Es que en la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. Y hay horas distintas en la política. En 1955 fue la hora de los enanos. 1971 es la hora de los logreros. Entonces, naturalmente, son esos intereses los que han venido y siguen jugando. Pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual todos debemos luchar. Por eso, el justicialismo creó una apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor, Bueno, quisimos repetir el concepto de Perón respecto de las internas. En definitiva, se trata
de eso, ¿no? Esto lo dijo Perón un año antes de su primer retorno. Se va a cumplir un nuevo aniversario ahora, el 17 de noviembre próximo, cuando en 1972 regresó al país después de 17 años y pico de un largo exilio, que no lo eximió de protagonizar y meterse a 12.000 kilómetros de distancia en la política argentina. Siempre gravitó. Tomás, este es el primer concepto que quería compartir contigo, y a propósito de cómo Perón define al militante, al dirigente dentro del peronismo. Te escucho. Bueno, el 17 de noviembre por algo ha sido consagrado como el Día del Militante. Ese día, bajo la lluvia, en la ruta hacia Ezeiza, yo era muy joven, el pueblo fue a recibirlo devotamente, porque tenía dos cosas. Primero, fresco todavía en la memoria la felicidad que había alcanzado durante el primer gobierno de Perón. Y segundo, el deber de lealtad tras 18 años de exilio, de proscripción que sufrió Perón, y que tenía ese reflejo en la gran parte del pueblo argentino. Mucha agua ha corrido bajo el puente, querido compañero. Este apotegma de Perón, que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista y demás, bueno, en el medio pasó multiplicado por 100 el borocotó y todos los que se borocotizaron después. Probablemente si Perón viviera hoy, el apotegma a lo mejor lo hubiera cambiado, porque hoy, cuando es difícil identificar compañeros por el solo la sola señalización de peronista, de calificarlo de peronista. La verdad que hay peronismo para todos los gustos. Y si bien Perón era pragmático, tenía una línea liminar clara que justamente tenía que ver con otro de los aspectos que toca acá, que es el interés nacional. Eso es lo que divide hoy a los hombres y mujeres de la Argentina, incluso más allá del peronismo. Mucho más si se trata de compatriotas imbuidos de la doctrina peronista, y sobre todo por la experiencia de aquellos primeros años. Es el interés nacional. Acá estamos en este momento viviendo en la patria una especie, yo diría, de invasión sin conflicto bélico a la vista. Pero lo mismo que le sacan a Ucrania, por ejemplo, a través de una guerra, que la han destruido, y va a estar BlackRock ahora llevándose las fortunas enormes que implican la reconstrucción en la que ya está planeando Trump, están haciendo en la Argentina sin necesidad de conflicto bélico. ¿Por qué? Porque hay muchos argentinos, demasiados argentinos y argentinas seguramente, sobre todo de rango dirigencial, que se han apartado de la defensa del interés nacional y se han convertido en cipayos. En ese marco, obviamente, las internas dentro del campo nacional, más allá del Partido Justicialista, a la que en rigor ya yo le adjudico poca relevancia. Si no se refieren a la discusión de los temas centrales que hay en ciernes, que son la mancomunión para resistir a este gobierno y sacarlo del gobierno lo antes posible, porque la gente está sufriendo y no admite especulaciones, y el paso siguiente, que es ir hilvanando las medidas a tomar, que tienen que ser de fondo para restaurar el Estado-Nación y la soberanía nacional, no tienen ningún sentido. Fuera de ese marco, las discusiones internas, sobre todo si van por cargos electorales o por nombres y apellidos, ni que hablar si son de carácter hereditario o semi-hereditario, no tienen absolutamente ningún sentido ni razón de ser. Bueno, vos me señalabas que hay peronismo para todos los gustos. Y yo pensaba, digo, bueno, de alguna forma me lo contestaste recién, pero ¿será por intereses subalternos? ¿Cuáles son esos intereses subalternos, Tomás? Y yo creo que ha mellado el neoliberalismo la cabeza de muchos hombres y mujeres del campo nacional. A partir que esto ocurre, el interés nacional empieza a verse muy difuso,
y por lo tanto preponderan intereses de carácter particular o de sector, inclusive aquellos que son meramente negocios. Cuando no hay un interés superior que guía la actividad política, y este interés nunca puede ser otro que el interés de la patria y el interés del pueblo, el bienestar del pueblo y la soberanía de la nación, bueno, cualquier objetivo puede ser viable. Yo recuerdo, vos también te acordás perfectamente, en los años 80, con el pensador norteamericano Fukuyama, escribió un libro llamado El fin de las ideologías. Sí. Y bueno, y ahí yo advertí, y todos hemos advertido, una cantidad de dirigentes que habían participado de la resistencia peronista, incluso te diría casi heroica, o sin casi heroicamente, durante 18 años, y que de repente los veías participando de un gobierno que se decía peronista, pero que se había convertido en la bandera regional del neoliberalismo y que estaba entregando todas las empresas denominadas en aquel entonces las joyas de la abuela, y que terminó como terminó en 2001. Bueno, uno se preguntaba cómo estos hombres y mujeres que han jugado su vida por la causa nacional, de repente se prestan a semejante canallada. Y bueno, porque perdieron de vista ese objetivo, porque creyeron verdaderamente que la historia terminaba en un momento dado, cosa que obviamente eso es inexacto, y obraron en consecuencia. Esto es lo que pasa en los momentos de oscuridad de los pueblos. Pasó en nuestro país cuando el mitrismo con sus coroneles termina con la resistencia de los caudillos. Hace 2 días, ayer o antes de ayer, se cumplió el aniversario de la muerte del Chacho Peñalosa, del asesinato del Chacho Peñalosa. Así es. Pasó después del 30, cuando lo tiran a Irigoyen, y hubieron 13 años de ostracismo hasta el 4 de junio del 43, en que militares patriotas, en los que pesaba fuertemente el entonces coronel Perón, dan el golpe de ese momento a través del GOU. Y es decir, pasó durante la dictadura militar. Desde el 83 para acá tenemos una democracia condicionada que no ayudó demasiado a forjar la conciencia nacional, porque fue teñida por las limitaciones que impuso el reconocimiento de la deuda externa de los militares por parte de Alfonsín, y de ahí en adelante sabemos cómo siguió, con la excepción, si queremos, de los 12 años del kirchnerismo, que de todas maneras, como ya te he dicho en alguna oportunidad, no logró remover las cuestiones centrales de fondo, estructurales, que pueden facilitar la permanencia de un modelo nacional y popular y evitar que la irrupción de cualquier personaje, como ocurrió en el año 16 o 15 con Macri, lo tire de un plumazo en 5 minutos, con la complicidad precisamente de lo que Perón llama los traidores, aquellos que no se identifican con el interés de la causa. Me refiero, por ejemplo, a la actuación sustancial que tuvo Sergio Massa, Bocio y otros para reconocer la deuda con los buitres en términos mucho más perjudiciales de los que podía o estaba negociando hasta esos tiempos Axel Kicillof. Ahora vos hablas de canallada, ¿no? Y como dice el tango, la historia vuelve a repetirse, corregida y aumentada, porque lo que hoy estamos padeciendo comparativamente con un pasado no tan lejano, estoy hablando de Macri y más allá del menemato, que fueron momentos sustancialmente dramáticos en la vida del país, lección que desgraciadamente parece ser no se aprendió, cómo se vuelve a insistir con lo mismo, insisto, corregido y aumentado. Sí, es el mismo plan, en realidad. Vos fíjate que si te pones a mirar en detalle vas a ver que lo que está haciendo el actual gobierno, yo digo el actual gobierno y no Milei, porque considero que Milei es un lastimoso mascarón de proa que avergüenza al país cada vez que toca el suelo extranjero, y acá adentro también. Pero es el mismo plan, como él dijo en aquella oportunidad en Mendoza con Vargas Llosa, cuando le preguntó qué haría si fuera reelecto, dijo, haría lo mismo pero más rápido. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. La bicicleta financiera se extiende, el famoso carry trade, las ganancias que se están llevando los
bueno, están multiplicando la deuda argentina en esta materia a través de los bonos que se van a llevar en dólares de modo impresionante. La deuda externa también ya se han acrecentado en casi 100.000 millones de dólares en lo que va del año. Es decir, es un plan conocido, pero acelerado, efectivamente. Y además, con la particularidad de este bufón que tenemos alocado, psicópata, que tenemos como mascarón de proa, de los verdaderos dueños del gobierno, que son incluso más y más poderosos de los que nosotros identificamos habitualmente. Fíjate vos, por ejemplo, la postura de Paolo Roca en la última reunión que tuvo con industriales, alertando sobre la necesidad imperiosa de reformular el plan económico, porque la apertura de la economía, la baja de aranceles, le hace vivir lo que ya vivió Paolo Roca en épocas de Macri, y la industria en general, que es la importación, en este caso de aluminio y de acero, que lo hace inviable y le ha bajado, ya han despedido un porcentaje, o están despidiendo un porcentaje importante, porque le puede llegar a bajar el 20% de la producción, porcentaje importante de trabajadores. Fíjate vos que hasta ahí hay un conflicto entre los que son los grandes inversores extranjeros, la apertura de la economía que producen. Acá el gran ganador de todo es BlackRock, que está metido hasta el tuétano en cada una de las empresas, incluso de adentro. Pero lo que nosotros llamamos grandes empresas locales, que a nivel internacional no son tan grandes, sufren lo que estaban llamados a sufrir los brasileros con Odebrecht, ¿vos te acordás? La cuestión de la corrupción, en ese caso, fue implementada para quedarse las grandes empresas extranjeras con las brasileras. Lo pararon a tiempo, pero acá ese es el camino, más allá de la corrupción. Han dejado que entren de tal modo estos intereses foráneos y sumamente poderosos. No olvidemos que BlackRock maneja un capital de alrededor de 20 billones de dólares, o 20.000 billones de dólares. Es más grande que 7, 8, 10 países, presupuestos de países juntos. Así es. Bueno, eso está generando un conflicto en la cúspide y un gran sufrimiento en el cual trabajan en conjunto, en ese sentido, de la base de la pirámide social. Antes de ir a la pausa de las 15, te hago una última pregunta, con la brevedad de que los tiempos radiales imponen. El diagnóstico está perfecto, está claro, lo asumimos. Bueno, hay otros que no lo asumen, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo recuperamos todo lo que estamos perdiendo a pasos agigantados? ¿Cómo se recupera lo que vos bien has denominado como la conciencia nacional en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que pensando desde los sectores de representación popular, que los hay todavía, la CGT no es solamente Daer, las regionales del interior están convulsionadas y debatiendo. Los sectores sociales pasa lo mismo, y en los partidos políticos, más allá de esta interna tonta que se frustró finalmente y quedó ahí, hay debate. Todos nos estamos reuniendo en distintos grupos, tratando de buscar ideas. Yo creo que hay que tensar los límites del sistema democrático, que como vos bien decías al principio, ya no es una democracia la que estamos viviendo. Entonces, desde lo formal, es tonto, te diría, limitarse en los marcos formales de la democracia. Hay que tensionarlos y hay que hacer de la movilización popular a partir de consignas claras. Por ejemplo, compatriotas, ustedes tienen derecho, es un derecho humano el de la energía, no pueden estar pasando miseria porque la incidencia del índice energético en el presupuesto pasó del 2 al 8%. Claro. Señores, no puede, el derecho al trabajo es inalienable, la soberanía nacional no es un concepto deleterio, es la posibilidad de tener recursos propios, que haya científicos que han vuelto más de 1.500 en la época de Cristina y Néstor, y ahora se están yendo en los mismos porcentajes porque destruyen el CONICET y la ciencia nacional, y los logros como el ARSAT, etcétera,
Bueno, eso es calidad de vida. Esto hay que infundir en la población. Lógicamente, luchamos contra lo que vos mencionabas hoy, los grandes medios y también el manejo que tienen preponderante de las redes. Pero en las redes también estamos todos nosotros. Entonces, hay que utilizar los mecanismos que tenemos a la mano. Esto no va a ser una noche eterna. El sol va a salir como siempre salió en la Argentina, porque el bichito de la lucha anida en el pueblo argentino. No es la experiencia de otros países que no conocen lo que es la clase media, que no conocen lo que es acceder a determinados bienes, que no conocen la posibilidad de ascender en la sociedad a partir de tener una universidad pública, de tener salud pública, educación pública, y en la Argentina, gracias al peronismo, sí se conoce. Y yo tengo mucha fe en nuestro pueblo y creo que lo que está faltando, por supuesto, es que esa conciencia se encarne más que en la población, que puede estar en algún sentido adormilada, en la dirigencia, que es la que ha defeccionado, no es la población la que defeccionó. Tomás Pérez Bodria, mil gracias por este renovado tiempo. Sos parte de este programa, cada tanto es necesario convocarte para charlar de esta manera. Un fuerte abrazo y nos vemos.